Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. Y que nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro papel en la historia están y estarán cada vez más relacionados con lo que le ocurra al resto de los latinoamericanos. Pocas personas en Colombia conocieron tan de cerca al líder político asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Esto hace casi 30 años. Me refiero a Jesús Calderón, más conocido como Chucho Calderón, su camarógrafo, quien lo acompañó durante muchos años en sus giras, en sus recorridos, hasta el día de su muerte. Bueno, yo empecé en realidad muy joven. Yo empecé a la edad de como de 14, 13 años. Mi mamá pues siempre estuvo metida en la política y logró ponerme a trabajar con un canal que se llamaba El Teletigre, que la propietaria era la señora Consuelo Montejo, que era la dueña del periódico El Bogotano. Fue el primer canal regional que tuvo Colombia, pero era regional, solamente en Cundinamarca se veía. Ahí empecé yo en la televisión como asistente de cámara. Claro, esas eran unas cámaras que eran eran análogas, no digitales, Auricón se llamaban. Uno tenía que meterles la mano o quitar el lente y cuadrar los tubos, porque cuando se movía un tubo eso, la imagen se iba para un lado, se iba para el otro. Entonces uno tenía que corregir, el ingeniero tenía que meter la mano, uno aprendía, pero ojo, con corriente, ¿no? No tenía que meter por el huequito, donde tocaba un tubito, eso, ¡ah, caramba!, lo mandaba al piso. Esa era la máquina que yo le llamo, como en la época de los picapiedras, hablando de ahora, lo que hay ahora, lo que había anteriormente, y eran unas cámaras muy grandotas, muy pesadas. Esas cámaras eran de torreta, eran de lentes fijos, entonces uno cogía la cámara y pichaba un botoncito aquí y le iba dando vuelta, depende del lente que necesitara, un 60, un 35, un 16, un 20, entonces depende del programa, así lo utilizábamos. Y ese trabajo con su cámara llevó a Chucho Calderón, hombre alejado de la política, a trabajar al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento. Aquí hay un señor que se llama Francisco Muñoz, que es el dueño de Televideo. Yo siempre, en la única empresa donde he trabajado de empleado ha sido en Ravisión, en esta época, y en RTI. Y entonces yo trabajé con un señor que se llama Darío Silva, que tuvo un noticiero que se llamó Noticolor. Darío del Huila, mis padres lo conocieron, y él, como nosotros teníamos allá restaurantes, y eso, entonces el hueco muy conocido de mis papás. Y él dijo, venga, lo ayudo, Chucho. Y en realidad él fue el que me aportó la primer plata para comprar una cámara. Este señor tan querido me ayudó en eso. Ahí empecé yo ya a trabajar como camarógrafo y a trabajar con mis propios equipos. Luego fui creciendo a varios noticieros, llegué al Noticiero Nacional. Allá tuve un inconveniente y pues, como se dice, me sacaron del Noticiero Nacional, quedé sin trabajo. Y me dio por irme a buscar a doña Gloria, la esposa del doctor Galán, doña Gloria Pachón. Ella era la directora del Noticiero del Mediodía. Y me fui allá a esperarla. Y ese día esperé. Y me llegó hasta como a las 4 de la tarde, desde las 9 que estuve allá. Y me dice, Chucho, Luis Carlos te anda buscando urgentemente. Le dije, aquí estoy. Lo ando buscando también, que no tengo nada que hacer. Y no, pues en ese momento ella me explicó, luego me dijo que fuera al apartamento, yo fui al apartamento el otro día, hablé con él y al día siguiente arranqué, nos fuimos a hacer una correría por todo el Magdalena Medio, por acá por los lados de Boyacá, de Caldas, todo eso. Y ya ahí empecé a trabajar con él como camarógrafo de su campaña. Pero Chucho no solamente era su camarógrafo, con el tiempo se convirtió en su admirador, en su amigo, en un gran colaborador, prácticamente en un familiar más del líder liberal. Es que yo siempre lo he llamado, no es que yo lo adore, lo quiero mucho, porque para mí él no ha muerto, él está todavía vivo, él anda por ahí, pero es que era un tipo supremamente inteligente, un hombre muy carismático, un hombre que caía muy bien a la gente, un hombre que con su mirada, nomás con la mirada se lo ganaba a uno, un hombre que nunca utilizaba el papel
para hacer un discurso, todo lo tenía en su mente. Un hombre era un improvisador impresionante, un hombre con una inteligencia, un intelectual tenaz. Entonces, a mí me gustaba mucho. Yo, por ejemplo, él me llamaba la atención, porque a veces él daba conferencias, era lo que más me gustaba a mí en las conferencias que él daba. Yo me quedaba bobo mirándolo. Y él en el micrófono entonces me decía, hola Chucho, grabe. Entonces todo el mundo se reía, porque yo me embobaba, me gustaba verlo. Y además en sus discursos, bueno, en los discursos, por eso me gustaban las conferencias, porque los discursos eran muy repetitivos. Y yo alguna vez le dije, jefe, ¿por qué usted repite tanto en la ciudad lo mismo que dijo en la anterior? Me dijo, no, si yo me pongo a decirle lo mismo, entonces se me agota todo. Entonces yo tengo algo para decirle a la gente, para que la gente me entienda, a la gente hay que hablarle para que entienda, porque si uno como político empieza a votarle y a decirle que voy a dar, que voy a poner, no, hay que explicarles bien qué es lo que yo quiero hacer cuando sea presidente si ellos me dan la oportunidad. Pero hoy en un país tan polarizado entre la izquierda y la derecha, así define Chucho Calderón a su jefe, a Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno, yo la verdad, mira que esa pregunta es buena, porque precisamente esta mañana me desperté a las 5:30 de la mañana, estaba soñando con él, soñé con Luis Carlos Galán y me desperté y yo dije, vete, bueno, que me mandó un mensaje el hombre, pero pues, ¿qué era Luis Carlos Galán? Yo nunca me fijé en eso, jamás, lo miraba más como persona, como lo que él era, pero yo no sé, Jesús Calderón, pienso que él era más tirando un poquito a la izquierda que a la derecha. Esta vez no estaba tan allá ni tan acá, porque mira que ahora mandaron un Twitter que me sorprendió, que esa imagen la hice yo. Yo todo lo que veo de él, sé qué día lo hizo, más o menos en qué sitio lo hice, todo. Y en donde él dice que es lo que está diciendo Petro, ¿no? Que pues que a los que tienen plata hay que quitarles un poquito para darle a los pobres, hablando de lo que dice Petro, que pues hay que quitarle a los que tienen para darle a los pobres, a los que no tienen. Entonces en eso coinciden los dos, pero es que Luis Carlos Galán pues no era tan izquierda, pero tampoco tan derecha, era como por ahí, como en el centro, pienso yo. Pero era un hombre que yo no lo miraría así, como lo miraba más como un liberal, puro liberal, ¿cierto? Pero pues él le hablaba a la gente a su estilo. Yo creo que aquí yo escucho muchos candidatos que hablan hoy en día y hablan muy diferente a lo que él hablaba en esa época, totalmente diferente. Eso cambió totalmente, porque él, por ejemplo, fuimos a Chile y allá sacó muchas cosas buenas para Colombia, trajo muchos tombos, muchas anotaciones, y él dijo que si era presidente aplicaba eso en Colombia, más la cuestión de la agricultura, porque Chile es muy culto en eso, la agricultura de Chile es muy buena, entonces él como que trajo eso para acá y de Chile quiso aprender muchas cosas y él hablaba mucho de eso. Todo esto tiene que ver con que las elecciones se realicen sin intimidaciones, pero considerando como intimidación todas las que de un modo u otro interfieren en la expresión política del pueblo. Un papá espectacular, era papá, y a pesar de que estos muchachos estaban tan pequeñitos, era su vida era sus hijos, sus 3 hijos, y la señora Gloria, él decía, caramba, no tengo tiempo para ustedes, les decía así, porque cuando íbamos a hacer campaña, él habían amigos que tenían avionetas y nos las prestaban, y no cabía mucha gente, entonces a veces bajaba escolta, gente que se iban con él, acompañarlos, los bajaba y le decía, váyase en avión comercial que yo me voy con mis hijos y Chucho, y 1 o 2 escoltas, y él hablaba con ellos, con los niños, y él inclusive miraba por la ventana y le decía, mira, esto es así, esto es esto. Del matrimonio con Gloria Pachón de Galán nacieron 3 hijos, 3 hijos hombres que de una u otra manera han continuado el legado de su padre. Hombre, Ricardo, es que me hace una pregunta tan tenaz. Es que para mí, o sea, la gente habla mucho de ellos, porque son unos pelados muy interesantes y son los que son porque llevan el apellido Galán. Pero yo le digo una cosa, yo a cada uno lo miro como lo que es personalmente. Ellos 3
son galán, pero pues ellos no piensan tan diferente. Cada uno piensa a su estilo, pero no tan diferente, ¿cierto? Pero que yo dijera, este es más parecido, este no. En físico, Claudio. Claudio sí es la pintura de los dos Luis Carlos Galán. Juan Manuel pues, tiene alguito, y Carlos Fernando también, pero ya mirando en qué piensan ellos, yo creía que son diferentes. O sea, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera y expresarse al público. Carlos Fernando tiene una voz más fuerte, más futuro. Juan Manuel es un poco voz más suave, ¿sí? Y Claudio, pues no le he visto porque como él no ha estado en la política, él es más por el lado de ¿cómo se llama? Él es hoy en día cónsul en Londres y esto. Ha buscado más ese lado. No es tan político, no se ha mostrado todavía, pero yo diría que se le pica el gusanito y va por ahí. Pero yo entre los tres no podría diferenciar, o sea, no me podría decir este o este o este. Cualquiera de los tres puede ser presidente de Colombia, a su estilo. Yo me quiero referir a lo que ella dijo sobre el tema de un debate en Cundinamarca. Ella lo dijo un poco de manera irónica, diciendo que yo estaba anunciando un gran debate. Nos separan desde hace algunos años varias cosas, pero hubo una esencial. Nos separó la interpretación de esta época colombiana. Él sufría mucho con la cuestión económica. Cuando hacíamos campaña siempre nos alojábamos donde las personas que lo acompañaban a él o que querían ser senadores, representantes o que lo hacían económicamente. Estas personas estaban muy bien y lo hacían porque les gustaba la idea a él, porque querían que él fuera presidente, lo apoyaban en eso. Y muchas veces tocaba quedarme yo en la casa de un amigo de él se iba para la casa de otro amigo, ¿sí me entiende? Y hubo una oportunidad que llegamos a un hotel en Santa Marta y él pagó con su de crédito y ya la tenía copada. Entonces no había para mí, solo para él. Y yo dije, no, vaya, descanse usted que yo me defiendo. Eso, no, Chucho, porque él en eso era supremamente delicado. Él vivía pendiente si yo comía, si no comía, si había dormido bien. Él por mí vivía súper pendiente, y así era Juan Manuel cuando le hice la campaña al Senado. Juan Manuel también vivía pendiente de mí. Chucho está bien, Chucho durmió bien, lo atendieron bien. Es como parecido en eso han salido ellos también al papá. Y pues el aprecio que me han cogido, pero la verdad económicamente las campañas de Luis Carlos Galán para él fueron duras, porque él se fue al nuevo liberalismo, se apartó del Partido Liberal y se fue con el nuevo liberalismo, como le decían, el rebelde nuevo liberalismo, y él trabajaba con la gente que lo acompañaba. A Dios gracias, había mucha gente que económicamente, como dije anteriormente, estaban bien y lo ayudaban, pero no era para hacer campaña política, así sea en esa época. A hoy es prácticamente lo mismo, eso se gasta mucho dinero, eso es mucho la plata, pero nos abrían las manos, las puertas de su casa, no necesitamos, o sea, nosotros nunca sufrimos por comida y dormida, de algún lado salía, pero él sí le tocó duro en ese sentido económico, le tocó, porque él era muy honesto, él era supremamente delicado en eso. Él no, como yo siempre le decía a él, dije yo, usted pide una empanada y una gaseosa y pide la factura, y él se reía, este Chucho con lo que sale, por la honestidad es que era un hombre muy transparente. Es que yo diría que yo le decía a él, oiga jefe, yo no veo a usted no nombran un ministro que sea suyo en el Estado, nada. Me dijo, no, Chucho, eso a mí no me gusta. Todo el que vote por mí que lo haga por Colombia, pero no por compromisos. Luis Carlos Galán siempre presintió su muerte. Era algo que siempre le daba vueltas en su cabeza. Él en la avioneta me decía, Chucho, hay que tener cuidado. Yo quisiera que usted se quedara en su casa, porque él vino a esta casa muchas veces. Él vino acá, él conoció a mi señora, él se dio cuenta, ella conoció a mis hijos muy pequeños, entonces él me decía que por ellos no corriera riesgos, que por qué mejor no me quedaba aquí en Bogotá manejando lo de televisión, que yo era muy bueno para eso y tenía mucha experiencia. Entonces la respuesta que yo le dije, usted alguna vez dijo en un discurso que si lo iban a matar, y que si eso fuera así, que la sangre de él mojara la tierra de Colombia, y si era por beneficio de Colombia, que sea la voluntad de Dios. Y entonces yo le dije lo mismo. La respuesta para mí es la misma, cambiemos de nombre. Chucho Calderón dice lo mismo que usted dice, jefe. Dijo Chucho, le dije, no señor. Entonces él me tomó un seguro de vida. Me dijo, pues si le llega a pasar alguna cosa, alguna situación, pues su señora no quede sin poder sacar a sus hijos adelante y no vaya a sufrir. Entonces pues se hizo eso, y
y me tomó un seguro de vida porque los riesgos eran muy altos. Las amenazas a él eran tenaces, le mandaban con recortes de los periódicos, sacaban letras y le decían lo vamos a asesinar, sapo, no sé qué cosa, y él me mostraba los sufragios y a ver si yo pronto cambiaba de parecer, pero nunca. Dije yo, si me voy a morir con usted, nos morimos los dos, listo, no hay nada que hacer, jefe. Yo con usted voy hasta donde sea. El 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán citó a Chucho en la plaza del municipio de Soacha. Y este día yo no me fui más temprano porque él se fue yo tenía que haberme ido a las 4 y yo llegué a Soacha como a eso de las 6 de la tarde, 5:30, 6. Y yo llegué y en un momentico llegó él. Entonces ese día Alfonso López, el hijo del doctor Alfonso López, se unió a él. Entonces fueron a inaugurar una casa del doctor López. Entonces yo me fui para allá y él me dijo, no, váyase para Soacha. Entonces yo cogí el carro y me fui para Soacha y no hice pues lo que él siempre me decía que hiciera. Porque ya cuando llegó a Soacha, él llegó en un carro blindado, lo vi como más robusto. Entonces le dije que por qué estaba como más robusto. Dijo, no, porque me dieron un chaleco antibala y me dieron este carro. Le dije, qué bueno. Entonces me dijo, váyase para la tarima. Le dije no, porque que de ahí de la autopista sur al parque de Soacha pues quedan como un kilómetro y medio más o menos, y en esa época esa era una vía de doble vía, era como una avenida que habían palos, unos antejardines en el centro, una vía subía y la otra bajaba. Sí, entonces él me dijo, váyase para la tarima, Chucho. Le dije, no, yo voy a hacer unas tomas aquí, me voy, jefe. Entonces yo seguí grabando porque me emocioné porque vi mucha gente, pero mucha gente. Entonces yo seguí grabando y me decía que con la cabeza que para allá, para la tarima. No sé, nunca le pude preguntar el por qué la existencia. Yo le preguntaba todo a él. ¿Usted por qué me dijo esto? ¿Usted por qué? Y él se reía. Entonces me dice, usted parece un niño chiquito, ¿no? Pregunta y repite. Sin embargo, yo ya llegando casi a la tarima, me fui para la tarima, esperé allá. Y cuando ya se bajó ya la camioneta y todo, él pasó porque lo tenían casi que alzado. Lo traían casi como alzado. Entonces cuando él pasó hacia el lado mío, no me hizo caso, ¿no? Entonces claro, yo lo dejé pasar y yo tenía, según lo que él me pedía, era que yo me subiera a la tarima. Yo no estaba en la tarima, estaba abajo de la tarima. Y lo dejé pasar. Cuando yo lo dejé pasar, me fui detrás de él. Él subió a la tarima, yo subí, había una escalerita de dos pasos. Yo llegué y subí. Cuando subí, empezó la balacera, esa plomera tan tenaz. Entonces yo reculé, pues, eché hacia atrás. Cuando eché hacia atrás, ya cae, como es que él donde subió era una tarima. En Soacha habían dos tarimas, una de cemento que era la original de Soacha, que era como el piso, la tarima era como de 30 a 40 centímetros, y pusieron un andamio de ese 1,50. Inclusive yo, como yo alcancé a entrar un poquito y estaba un concejal que apoyaba al doctor Galán, que él murió, que a él también lo mataron, yo le dije a él que esa tarima estaba muy alta, le alcancé a decir, y el señor se molestó conmigo. Me dijo, ¿usted quién es? Le dije, no, solamente le estoy diciendo que eso está alto, no hay más que hablar. Me dijo, no, usted no venga a decirme qué es lo que tengo que hacer. Entonces porque siempre habíamos hablado eso, con la seguridad hablábamos mucho de que no le diéramos papaya a esta gente porque las amenazas venían todos los días. La bombilla, no sé si me le pegaron un tiro, ¿qué pasó? Lo cierto fue que la bombilla se apagó, volvió y la prendió. Cuando ya la bombilla prendió, ya el doctor Galán estaba en el piso. Entonces yo lo que hice fue cogerlo de un pie y tirarlo. Entonces los escoltas me dijeron, no, esto no es problema suyo, esto es problema de nosotros. Cuando lo ponen en el piso, el doctor Galán estaba parpadeando muy rápido y decía, no me dejen morir, llévenme a un hospital. Entonces claro, los escoltas pues todos ahí acurrucados mirándolo así. Entonces yo le dije, pues ya mano, sáquenlo de acá. Entonces lo sacaron, lo llevaron al carro. Lo subieron al carro. Cuando ya lo subieron al carro, el doctor Galán ya estaba muy pálido y ya no parpadeaba así muy rápido y hacía ¿sí? y se puso blanco y las manitos como que le hacían así. Ya lo subieron al carro, se lo llevaron, ya ahí ya no supe más. Yo cuando me regresé me encuentro con el concejal que yo me encontré al comienzo, él era el que estaba animando y hablando, y ahí sí le pegaron 4 tiros en el pecho de 9 milímetros, esos tenaz. Y ahí también, cuando cayó a la tarima, reculamos todo
estaba Santiago Cuervo, que fue el escolta que murió. Santiaguito trataba de echarle la pierna por encima como protegerlo, pero Santiaguito también murió. Cuando subieron al carro, yo di la vuelta por la puerta, que él fue el primero que subió con él y quedó en la puerta del otro lado. Entonces yo abrí la puerta y le dije, ¿y usted por qué tiene sangre? Mire, no, eso es del doctor, Chuchito, eso es del doctor. Resulta que él no sabía que tenía un tire de 9 minutos en el pecho. Y él murió a los 5 o 6 días después de todo esto, murió. Debemos informar que el doctor Galán está siendo atendido en este momento en la Caja Nacional de Previsión. El camarógrafo Jesús Calderón, quien estaba al lado del doctor Galán, sostiene que él no recibió heridas en la cabeza, que él le vio 2 heridas en la parte del estómago y que habló que no perdió el conocimiento en ningún momento, de tal manera que oremos y hagamos todos la fuerza necesaria para que no vaya a suceder nada malo con el doctor Galán. El doctor Galán está siendo atendido en estos momentos. Las heridas, según los testigos, no son graves, de manera que confiemos que el Todopoderoso salve al doctor Galán. Le digo una cosa, Ricardo, eso lo hicimos por tranquilizar el país. La verdad que yo le dije a Javier, yo vi al doctor Galán muy mal. Lo vi muy mal y de donde estábamos, le dije yo a él, donde estábamos para llegar a una clínica especializada, no. O sea, yo no dije lo mataron, lo que dije es que iba muy mal. Entonces me dijo, no, vamos a decir que está muerto, demos un tiempito a que las fuerzas militares, la policía, todos reaccionen y tomen el mando de esta vaina, porque si usted llega y me bota la bomba que lo mataron, hermano, aquí es un lío tenaz y no, llamamos un lío al presidente Barco. Entonces, no, le diga, bueno, entonces usted hágame la pregunta y usted dígalo, que yo dije esto y esto, como por no alarmar a la gente, porque pues yo le dije a Javier, mire, yo sé cómo quería la gente a Luis Carlos Galán, yo lo sé, yo lo viví, a mí nadie me lo contó, yo lo grababa. Entonces es mejor lo que usted dice, pues porque yo le dije no, y él me dijo, ni de riesgo, Chucho. Entonces eso lo hice y lo hizo él. Y ¿sabe qué? Le cuento una cosa, nadie me ha hecho esa pregunta que usted me lo está haciendo, y es la primera persona que le estoy respondiendo esto es a usted. Javier, yo le digo, no, yo le vi un poco de sangre en la camisa a él. No sé si era de él o era de los guardaespaldas, pero no estoy seguro si él tenía el chaleco puesto. Ya. Pero ¿usted lo vio cuando él cayó mal o se lleva para protegerse? No, señor, él, en el momento en que le dispararon, él se botó al piso. O sea, el guardaespaldas lo cogió y lo mandó al piso. Lo protegió tanto que a él le alcanzaron a dar unos tiros. Al guardaespaldas le alcanzaron unos tiros, que era el que estaba al lado del doctor Galán. Al doctor Galán lo corrieron, entonces siguieron sonando los tiros y yo me boté casi al lado de la tarima y quedamos cara a cara. Y él decía pues que lo llevaran pronto al hospital, ¿no? La vida de Chucho cambió ese día. El destino lo llevó a trabajar con César Gaviria Trujillo, un joven político de la ciudad de Pereira, quien tomó las banderas del nuevo liberalismo y, por supuesto, el legado de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y le hice toda la campaña, él llegó a la presidencia, me llevó a la presidencia, me nombró en revisión y estuve ahí con él todo ese tiempo, pero yo me sentía, la verdad, en la campaña con el doctor Gaviria tuvo muchos inconvenientes, porque el doctor Galán me tenía acostumbrado a otras cosas, él me manejaba de otra manera, o no decir esa palabra manejar no es, sino la forma en que él me trataba era diferente. Aquí con César Gaviria había mucho cacique y poco indio. Con el doctor Luis Carlos Galán era lo contrario, era prácticamente que él solito conmigo y los escoltas, y a donde llegábamos que la gente nos acompañaba, pero en realidad las personas que trabajábamos con el doctor Galán no eran muchas. Con Gaviria eso llegó cualquier tonelada de gente y todo el mundo mandaba, todo el mundo ordenaba, y a mí me fastidiaba eso. Entonces yo alguna vez a mí me dieron el Premio Nacional de Periodismo por las imágenes del doctor Galán, y ese día que me dieron el Premio Nacional de Periodismo, pues me dieron ese día y al otro día yo tenía que irme para San Andrés y yo no fui. A mí me dio rabia y no fui. Y yo dije, me voy a retirar de esta campaña, pues no me siento bien. El doctor Gaviria me llamó y me dijo, ¿qué pasa, Chucho? Porque hasta el doctor Gaviria a veces era muy seco conmigo. El doctor Galán hablaba mucho conmigo, me regaló eso. Entonces él me enseñó cómo decir mal.
la persona que manda, mi jefe, la máxima autoridad para que yo estoy trabajando, tenía mucha comunicación conmigo. Aquí no, aquí era a través de un periodista, el jefe de prensa, que la seguridad. Entonces eso me fastidió mucho porque yo soy muy profesional en lo mío, no tiene que nadie decirme qué tengo que hacer porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Que yo hacía mis imágenes y él era el que me decía a mí, mande esto, y yo lo mandaba. Yo era el que iba a los aeropuertos, mandaba el material, corría. Mejor dicho, yo hacía esto, yo por él hacía lo que fuera. Yo, si no había plata, yo ponía en mi bolsillo, llamaba a la casa que me mandaran, con lo que fuera, pero yo le mandaba el material a él. Y por eso yo, en la campaña de Gaviria, pues al final hablamos y, bueno, terminé por beneficio propio y bueno, hablamos y se arreglaron un poco las cosas y llegamos y hasta el doctor Gaviria pues me llevó en revisión, estuve trabajando con él mucho tiempo. Luego, pasaron tiempo, años, trabajé luego con el senador, con el doctor Juan Lozano, le ayudé al Senado, y a Juan Manuel en la primera campaña al Senado, lo ayudé también, estuve con él ahí en la primera campaña que él se fue al Senado, le colaboré, y pues pasaron 4 años, ahí me vine a trabajar con Lozano para 4 años, luego me vinculé otra vez con ellos, y con Juan Manuel y con Carlos. Por eso Chucho dice que casi 30 años después, Galán nunca murió, y todo porque Galán aún vive. Galán vive, eso dije anteriormente, él está por aquí está sentado al lado de nosotros, viéndonos, riéndose, esa risita que tenía él muy bonita, esa seguridad, esa seriedad de ese hombre. Él anda por acá, él anda por aquí porque mi Diosito lo manda, él es un buen tipo, una buena persona, y ayudando a este país desde el cielo donde lo tenga mi Dios, para que este país salga adelante, como él decía, Colombia es muy lindo y hay que sacarlo adelante, sea como sea.